Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Magdalena Reyes, dirigente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y encargada del Departamento de Mujer y Género. Bueno, no puedo partir sin comentarles que desde el año 2017 que hemos realizado talleres y es la primera vez que tenemos un salón lleno, o sea, la masividad que hay ahora no la vimos de manera presencial. Y eso, bueno, por un lado me alegra mucho y por el otro da cuenta de lo que está haciendo la tecnología en estos momentos de pandemia. La importancia como docente, ¿cierto?, de impulsar una educación no sexista, nos lleva a realizar una serie de talleres, iniciando por el que vamos a presenciar hoy con nuestra tallerista Rosita María Montesino. Ella es profesora de artes, es la principal colaboradora del Colegio de Profesoras y Profesores en Género, y le cedo la palabra para que inicie su taller. La bienvenida y que tengan una jornada muy exitosa. Gracias, Magdalena. Bueno, como Magdalena contaba, ella es la dirigente a cargo del Departamento Mujer y Género, y efectivamente estamos muy contentos. De hecho, tuvimos que cambiar el link porque había mucha cantidad de inscritas. Espero además que asistan a todo el ciclo de talleres, porque tenemos 6 talleres programados con distintas temáticas, y en septiembre vamos a lanzar una nueva agenda con una nueva cantidad de talleres. Así que les doy la bienvenida a todas, todos, y comenzamos. Vamos, Leti, vamos a silenciar a las demás. Igual la idea, se van a poder desilenciar ustedes cuando quieran hacer alguna consulta, cualquier interrupción, pero como para no tener ruido ambiente. ¿Ya? El taller que nos convoca el día de hoy es Educación no sexista. Vamos a ver las bases para una educación no sexista, algunos lineamientos y luego una herramienta didáctica construida por algunas docentes de la Universidad de Chile, que nos va a permitir construir clases a partir del cruce de género. La idea es que hagamos la exposición, que podamos responder dudas y que luego hagamos un pequeño trabajo en grupo, cosa que podamos ver la posibilidad de utilizar la herramienta. Les comento además que estamos armando una red de educación no sexista, que podamos además intercambiar materiales. Sabemos que el currículum es muy complejo y lo vamos a ver ahora cuando lo analicemos finalmente. Entonces la idea es poder establecer una red donde podamos intercambiar material. Falta mucho material por construir, pero sabemos también de la iniciativa de muchas profesoras principalmente y también profesores en generar sus propias didácticas con este tema. Sabemos también que es un camino bastante solo, entonces la idea de construir esta red es poder ir generando acompañamiento, relación entre nosotras, autoformación, y ir pudiendo además construyendo y levantando esta temática. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o comenzamos. ¿Estamos? Ok, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Un poquito. Ahí, ¿la están viendo? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Gracias. Entonces, el taller, bueno, mi nombre es Rosa María Montesino, yo trabajo en el Departamento de Mujer y Género, trabajamos con Magdalena desde el 2018 yo, soy profesora de arte, tal como ella comentó, y hemos venido desarrollando, principalmente Magdalena, esta propuesta de qué implicaría, cuáles serían las bases y los fundamentos para una educación no sexista. Esto sabemos que no es un espacio acotado ni ¿cómo se llama? Fijo, sino que se va construyendo en la medida que vamos además reflexionando sobre esta temática. Pero nosotros hemos articulado, y no digo nosotros solo el colegio, sino que más bien como múltiples encuentros, actividades que se han ido realizando, las escuelas de verano del Colegio de Profesores y otras instancias, además en conjunto con la coordinadora 8M,
que hemos participado, cuáles debieran ser las bases de educación no sexista. Les recomiendo además que, para los que quieran tener más información, tenemos la revista Docencia, creó un número de educación no sexista el año 2018, que también pueden acceder en la página, que está liberada además todas las revistas para que puedan sacar información y leer, etc. Entonces, cuando hablamos de educación no sexista, es importante la primera definición, que es el patriarcado, que es una palabra además que hemos escuchado múltiples veces, y vamos a definir el patriarcado como un tipo de organización social cuya autoridad y poder recae en el varón con mayor autoridad de la familia o grupo social, que se llama patriarca, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Yo me imagino que este es un concepto que ya hemos escuchado, que hemos trabajado, pero es importante definirlo porque el patriarcado se estructura, de hecho, en nuestro segundo taller, que son aproximaciones a las aulas feministas, hacemos un análisis histórico desde la prehistoria en adelante y vamos analizando y se va reflexionando y viendo las tensiones además en cómo se va construyendo finalmente esta sociedad, que la articulamos desde este concepto que es el patriarcado, que es un concepto relativamente nuevo, nace en los años 70, pero que va explicando este dominio masculino sobre la figura femenina y los demás miembros del grupo familiar y social. Y ahí, claro, tenemos distintas definiciones, algunos grupos feministas, algunas corrientes más bien del feminismo le dan ciertas explicaciones, pero es un concepto que es global con respecto a cómo está construida esta sociedad desde la perspectiva de género. Y vemos esta imagen que es sumamente esclarecedora con respecto a cómo es que se construye el patriarcado, ¿cierto? Y cómo además se va construyendo desde el padre, desde los hermanos, siempre es como esta mirada del varón por sobre la mujer, ¿ya? Si ustedes quieren, después yo puedo entregarles esta presentación para que la puedan tener y puedan además tener el material didáctico. La vamos a subir también para que puedan tener el material didáctico, así que no es necesario que tomen nota, ¿ya? Y vamos a definir, entonces tenemos nuestra primera definición, que es el patriarcado, que decimos que es esta mirada del varón con respecto al hombre, y vamos a definir además qué es sexismo, porque siempre hablamos de educación no sexista, pero también necesitamos definir qué es lo que entendemos por sexismo. Y vamos a definir que al sexismo la discriminación que se ejerce sobre un dominio por su sexo. Y en este caso es la discriminación que se ejerce hacia la mujer y las disidencias, y las vamos a enfocar además en este espacio de nuestras comunidades educativas y de nuestros espacios pedagógicos. Y cuando hablamos de discriminación hablamos de varias cosas en general, es un espacio amplio, no es un espacio acotado. O sea, hablamos de menoscabo, de violencia en algunos casos, de descalificación, de burla, de las creencias asociadas al género. O sea, hay una creencia, de hecho, asociada a la mujer, que tiene además distintas aristas, algunas biológicas, otras sociales, otras culturales, otras científicas, y cuando analizamos, de hecho, en la lámina anterior del patriarcado, tenemos además muchos elementos que hoy día están siendo rebatidos, por ejemplo, la ciencia, que durante años se ha parado sobre premisas que daban ciertas características a las mujeres versus los hombres. De hecho, las personas que se inscribieron en el taller de la mirada trans con respecto a la biología, vamos a poder desmitificar algunos elementos con respecto a esto. Cánones, y cuando hablamos de cánones, son aquellos pautas o elementos que la mujer debe cumplir en la sociedad, y vamos a decir un elemento que es súper importante, que es siempre estos cánones son contradictorios, siempre hay dos imágenes que resultan contradictorias. O sea, por ejemplo, si la mujer usa la falda muy corta, tiene tales características, y si la mujer usa la falda muy larga, estoy poniendo un ejemplo muy, muy sencillo, tiene otras características. Entonces los cánones tienen esa singularidad, que es que la mujer indistintamente elija uno y otro, siempre queda preso, entonces queda presa de este canon y es contradictorio. Y hablamos también del lenguaje, y cuando nos referimos al lenguaje quiero detenerme aquí un momento, porque hay una cierta tensión con respecto al lenguaje inclusivo.
que además es apoyada por instituciones como la RAE, qué sé yo, y otras organizaciones, que dicen efectivamente lo masculino engloba todo. Pero eso es importante analizarlo y ver las tensiones que esto produce. Y les voy a poner aquí un ejemplo con respecto a una investigación que hace una psicóloga, que es Konichi. En 1993 ella realiza un experimento y presentó una lista de 54 sustantivos gramaticales cruzados a 40 mexicanos adultos y a alemanes, o sea, gente que hablaba español y gente que hablaba alemán. Y les pidió opinión sobre ciertas características relacionadas con la potencia asociada a tales objetos. Y comprobó que los calificativos, los cualificativos que daban a ciertos objetos tenían directa incidencia con el género de esos objetos. Por ejemplo, puente en español, en la lengua castellana, es el puente. Entonces, cuando se les pidió a la gente que describieran el puente, este era, qué sé yo, fuerte, qué sé yo, tenía como características que eran asociadas tradicionalmente a lo masculino. Y en cambio, cuando se les pidió a las personas de habla alemana que describieran el puente, y en alemán el puente tiene artículo femenino, este era grácil, elegante. Entonces vemos que en un ejemplo muy sencillo como la descripción de un sustantivo y el cual va asociado a un género finalmente, tiene características que son distintas. Entonces lo dejo aquí por toda la tensión que provoca el lenguaje inclusivo, que sabemos que está asociado a ciertos signos, símbolos, y que no es al azar finalmente que el lenguaje inclusivo entra como una demanda desde la mirada de la educación no sexista. ¿Ya? Les quiero pedir además si hay dudas o preguntas, me vayan comentando, ¿ya? Abran nomás su micrófono y nos van diciendo. Avanzamos. Y, bueno, entonces, con respecto a ya nuestro sistema educacional, tenemos que nuestra sociabilización de género, en nuestras comunidades escolares y más bien en nuestro ambiente educacional, tiene múltiples relaciones. O sea, se asocia con las subjetividades y las prácticas de los estudiantes, con las representaciones culturales de género, con las prácticas escolares y con la interacción educativa promotora de roles de género. Sabemos que todo esto es vinculado en una sociabilización y construcción de género. Y es importante decirlo porque no es algo que solo lo determina un punto de vista, sino que tienen múltiples influencias y múltiples interacciones todas las representaciones de género, o sea, cómo se construye esta sociabilización de género. Y lo vamos a ver además más adelante cuando analicemos prácticas que tenemos en nuestro sistema escolar con respecto a ello. Este es un cuadro que realizó Jimena Súa, no sé si alguna de ustedes asistieron el 8 de marzo cuando se hizo una conferencia con el tema de educación no sexista. Bueno, fue ella quien la hizo. Ella hizo análisis de clases grabadas y construyó finalmente esta didáctica que permite construir clases a partir de este cruce y la mirada de género. ¿Y qué tenemos hoy día con respecto al marco normativo nacional en nuestras comunidades educativas? Tenemos la Ley General de Educación, la 20.370 del 2009, que incluye explícitamente sus principios, el de la no discriminación. ¿Por qué pongo estos elementos de la ley? Porque es si bien nuestra normativa es muy, está todavía al debe con respecto a las políticas de género, por pocos elementos que tenga, es importante como tener claro el marco normativo para ir construyendo miradas con respecto a ello, ¿ya? Principalmente cuando uno ve discursos en instituciones, o muchas veces de apoderados, o de distintos sectores, que abiertamente lo que hacen es que levantan discursos de odio bajo el alero de la opinión personal. Entonces, por eso pongo este marco normativo. Tenemos también la ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación, 2011, que se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia, Básica y Media, y que propende al mejoramiento de la calidad
y la equidad de las oportunidades educativas, entendida como que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades de recibir educación de calidad. Tenemos también la ley de inclusión, que busca la eliminación de cualquier tipo de discriminación arbitraria y transformar la escuela en un punto de encuentro social. Y tenemos la circular 768, que en algunos casos es muy desconocida para los docentes. Nosotros hemos hecho capacitación con respecto a ello, pero es importante mencionarla porque es una cartilla que tiene orientaciones para la comunidad educativa respecto de los niños, niñas y estudiantes trans, que permite llamarlos por su nombre social. Esta aún tiene limitaciones, como las limitaciones que los padres tienen que de algún modo autorizar llamar el nombre social. Entonces, claro, todavía estamos ahí al debe con ello, pero es un avance con respecto a, con respecto a los niños trans. Es importante seguir avanzando en ello, pero se los comento como para que ustedes tengan el marco del cual nos movemos. Abiertamente es muy insuficiente, pero es importante saber cómo vamos transitando con respecto a esto. Y bueno, tenemos qué es educación no sexista. Y aquí tenemos una definición que toma varios elementos, que es primeramente la eliminación del sexismo presente en nuestro sistema educacional. Esto implica la revisión total del currículum, el cual visibiliza las aportaciones de las mujeres y disidencias. Esto lo vamos a analizar cuando veamos la propuesta didáctica. Y esta invisibilización ocurre en el relato histórico y también en la producción de conocimiento. O sea, aquí parte de la base de que el conocimiento es construido por hombres, es construido para hombres, y es como si las mujeres no hubieran estado presentes en esta producción de conocimiento. Y eso mismo pasa en el relato histórico. Sabemos que las mujeres siempre adoptan un rol secundario, siempre acompañando a alguien. Es más, como por ejemplo tenemos mujeres que son referentes como Gabriela Mistral, pero de ella se destacan más bien los poemas y todo como su aspecto que tiene que ver con, también esto asociado a como lo femenino de Gabriela Mistral, que es como su rol maternal, como la poesía, y sabemos que los textos de Gabriela Mistral tienen gran elementos políticos. De hecho, ella estuvo muy presente en la reforma educacional en México, entonces sabemos que todo lo que tiene que ver como con un interés más determinante de su obra, o más crítico con respecto a la propuesta educacional, va quedando como fuera. Entonces eso no es menor, porque en general a las mujeres se les asigna este rol secundario, maternal. Entonces cuando salen en el relato histórico responden a esta premisa. Eso por un lado. Y lo otro es la construcción de didácticas no sexistas, porque efectivamente, claro, hay una declamación con respecto a la educación no sexista, pero lo otro es cómo construimos clases a partir de educación no sexista. Entonces también ahí debemos avanzar en construir didácticas, en desarrollar herramientas, en compartir material, en levantar ciertas tensiones que hoy día tenemos en nuestros sistemas educacionales. Además de un plan de formación de los actuales docentes en ejercicio y de los futuros docentes. ¿Por qué digo eso? Porque hoy día sabemos que hay muchos elementos que están levantando docentes, principalmente por iniciativas propias, pero no existe un plan de formación que nos permita mirar el currículum con esta mirada crítica. ¿Y cómo es que finalmente lo vamos a ir transformando? Entonces es necesario construir una política que pueda ir determinando, bueno, cuáles son los elementos sexistas que están en nuestro currículum, poder ir analizando las tensiones, generando respuestas, y eso es importante. Eso no va a venir de la noche a la mañana, o sea, es un cambio cultural que se está construyendo. Cuando uno dice necesitamos levantar una educación no sexista, estamos hablando de un cambio cultural de gran envergadura. Entonces no puede ser solo la iniciativa personal. Yo ahí valoro y de algún modo aplaudo a todas las docentes. En general digo las docentes porque son iniciativas de mujeres que van levantando esto, pero la demanda finalmente es como Estado nos vamos haciendo, o sea, se va haciendo cargo de una mirada en políticas finalmente, y no que quede al buen arbitrio de algunas docentes que están levantando esta propuesta.
Además de ello, se hace imprescindible la generación de un plan nacional de educación sexual integral como parte de elementos que permitan la valoración del cuerpo como sujeto de derecho. Y esto es sumamente importante, porque hoy día lo que existe es una visión cosificada de los cuerpos. Pero además, el levantar la propuesta de una educación sexual integral no tiene que ver solo con el aspecto biológico, sino que también tiene que ver con una lectura crítica con respecto a la sociedad, a los símbolos, a los signos, a los modelos, a las representaciones que deben de algún modo encasillar ya sea a las mujeres y los hombres. O sea, el patriarcado es algo que cruza toda la sociedad, y de hecho hablamos de nuevas representaciones con respecto a ello. Y sabemos que todos estos signos, que todo finalmente nuestra sociedad está construida a partir del sexismo y de la heteronormatividad, o sea, todo es encasillado en esta mirada binaria del género, de lo femenino y lo masculino, y es fijo además. En nuestro segundo taller, que es aproximaciones a las olas feministas, vemos además, cuando analizamos la historia, les hago un adelanto, que hay muchas culturas que tienen más de dos géneros, y esta mirada binaria es una mirada que se instala finalmente. Entonces, nada, se los comento. Además, esta mirada instala la violencia sobre los cuerpos como método de relación y dominación, y a la vez es necesario incorporar el desarrollo de nuevas masculinidades que logren instalar nuevos referentes. Cuando hablamos de masculinidades, hablamos también de estructuras que hoy día están levantando hombres, que están también revisando una mirada del patriarcado desde la mirada masculina. Entonces es importante mencionarlo, porque si bien el feminismo es una construcción que es hecha por las mujeres y hacia las mujeres, existe la masculinidad, y ahí hay un aporte que tienen que hacer los hombres levantando estos espacios, generando espacios de reflexión, para poder tener las distintas perspectivas de cómo afecta el patriarcado y cuáles son las respuestas que se van dando con respecto a ello desde la mirada más educativa. No sé si hay preguntas o solo avanzamos. Yo no puedo ver el chat, pero nada, pues ahí avanzo. ¿Y qué tenemos? Tenemos que, no logro ver, pero uno de los elementos, una educación no sexista, no es algo que podamos ver pronto, en el sentido que esto traspasa, o sea, no es algo que se instale por decreto, porque esto traspasa las fronteras de la educación formal, donde debe haber un cambio de mallas curriculares de los educadores que deben ir desde los encargados de la educación parvularia hasta la universitaria, sino que es una construcción que queremos hacer como sociedad. Es importante tener esta mirada crítica necesaria para cuestionar mensajes, dinámicas sexistas que se ven a diario en los medios de comunicación, en la calle. Es una sociedad construida con respecto a ello. Por eso hablábamos de que necesitamos formación, necesitamos discusión, necesitamos tensión, esta mirada de la masculinidad es una cosa muy compleja que hay que ir, es un tramado que tiene muchos años que hay que ir desarticulando. Y el otro aspecto más amplio y profundo y complejo de este tema es la educación no formal. O sea, muchas veces tenemos comunidades que sí han instalado miradas con respecto a la educación no sexista, pero sabemos que también los apoderados, los grupos familiares funcionan como referentes con respecto a ello, y muchas veces también es una complejidad súper grande para el sistema educacional cómo uno avanza con los apoderados, y cómo uno avanza en escuelas para padres y en talleres para apoderados. Esta es una frase este es un texto de Sonia Montesinos, que ella es una gran referente con respecto a no solo educación no sexista, sino que como con la mirada cultural con respecto al género. Yo recomiendo a las que no han leído textos de ella, lo lean, porque hace todo un análisis, además, de la mirada histórica, es muy, muy clarificadora. ¿Y cómo vamos a enfocar nosotros esto? Además, es desde una mirada de los derechos humanos. O sea, nosotros decimos, bueno, la educación no sexista va vinculado con los derechos humanos, y lo debemos entender así. Y lo debemos entender así porque los discursos de odio se instalan, y hay un marco normativo que hace la diferencia entre las miradas que hay con respecto a la educación no sexista, ¿ya?
Avanzamos. Ahí. Entonces, ¿qué buscamos? Una educación libre de sexismo. Y aquí tenemos una imagen, todavía sexista, porque tenemos siempre a la mujer con falda, ¿cierto? Pero es difícil encontrar iconografía con respecto a ello, y eso es importante decirlo. O sea, nuestro mundo de las imágenes está construido así, entonces la invitación también es ir ahí construyendo otros espacios distintos con respecto a ello. Y bueno, vamos a pasar a la parte más didáctica, que es la adaptación de la taxonomía del dominio afectivo de Crankwell. Esta es una propuesta taxonómica realizada por Azúa y Faría, ellas son docentes de la Universidad de Chile, desde una perspectiva de género. Esta es una taxonomía original que incluye objetivos que describen proposiciones de resultados de aprendizaje, las manifestaciones culturales de los estudiantes que consideran intereses, emociones, actitudes, valores, juicios y formas de adaptación social, y ellos lo toman y lo cruzan con género. Y bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta, Rosa? Mira, no me queda muy claro, no sé si no lo entendí bien, ¿a qué te refieres con educación no sexista? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo entiendo, por ejemplo, cuando yo soy profesora de biología, y cuando yo enseño biología, evidentemente que hay muchos varones que han aportado a la ciencia, pero también destaco, por ejemplo, a Rosalinda, que le quitaron su premio Nobel, que después murió. Bueno, todo el mundo sabe un poco de qué se trata eso. No sé si va por ahí o va por la forma en que nosotros hacemos clases. Porque te cuento yo he hecho clases en colegios mixtos. En los colegios mixtos, en general, los chicos son un poco más inmaduros, entonces como que revuelven más el gallinero que las chicas, ponen más atención, finalmente a ellas les va mejor. En los colegios, me tocó hacer, después de muchos años, colegios solo de mujeres, y yo vi que el potencial de las chicas es mucho mayor, se desarrolla mucho mayor en un colegio de puras niñas. No sé si porque no está este factor de coqueteo, este factor de intimidatorio frente a los chicos. Entonces, no sé si va por ahí el tema. Y por otro lado, en conversaciones que he tenido con académicos varones y mujeres que trabajan en la universidad, dice que a veces se pillan, que están muy de acuerdo con no hacer diferencias, pero se pillan poniéndole más atención cuando un hombre interviene que cuando una mujer interviene. O sea, si tú me hablas que vamos a trabajar eso, yo entiendo lo que es la educación no sexista, pero si tú me hablas del relato me queda como en una nebulosa, entonces quiero entender bien de qué se trata. Gracias, Verónica. Es súper buena tu pregunta, porque efectivamente educación no sexista toma todos los elementos que tú mencionas. O sea, por ahí hay un marco, una estructura que es el currículum, y uno dice, bueno, qué sé yo, el currículum uno puede hacer un análisis frío con respecto a ello y decir, bueno, principalmente tiene autores masculinos, y vamos a ver eso más adelante. Pero cuando uno habla de educación no sexista, habla de una construcción de creencias finalmente, que es una construcción de sociedad, no es que la educación hace eso, sino que la educación es un reflejo finalmente de la sociedad, que involucra todos los aspectos. Entonces, tenemos que el currículum es uno, pero tenemos también que hay creencias, por ejemplo, asociadas al sexo. Entonces decimos, las mujeres son de determinada forma porque biológicamente tienen algunos elementos y otros no. Tenemos, por ejemplo, modos y formas donde que uno no se desarrolla. Por ejemplo, efectivamente hay un estudio con respecto a lenguaje matemática, que veíamos que los docentes en matemática, por ejemplo, prestan más atención y preguntan mayoritariamente a los hombres versus lenguaje que preguntan principalmente a las mujeres. Entonces hay creencias asociadas al género que nos hacen que nuestra práctica educativa tenga ciertas acciones que lo vamos a ver en esta taxonomía, porque esta taxonomía lo que hace es un análisis como de situaciones particulares asociadas al sexismo. Entonces, si tú me preguntas, tenemos como distintos planos de acción. Tenemos, por un lado... No quiero entrar en un diálogo, pero solo lo último.
Lo último que te quiero acotar, por ejemplo, en el caso de biología, yo siempre les fui enseñando a las chicas y comparando sexo, quizás hice una educación sexista, siempre les mostré a las mujeres el sexo fuerte que éramos las mujeres respecto a los varones. ¿Por qué se mueren ellos 7 años antes? ¿Por qué se oxidan primero? Por la razón porque respiran más oxígeno, porque tienen más mitocondria, tienen más masa muscular. Finalmente eso los hace más débiles. ¿Por qué las mujeres usan menos glóbulos rojos? ¿Por qué es una máquina más eficiente que la máquina del varón? ¿Y por qué y eso no solo mujeres, sino que si lo llevo a las abejas, los zánganos tienen la mitad del material genético y viven 15 días? ¿Por qué la abeja vive en 1 año? ¿Por qué los brúquidos, la hembra vive 30 días y los machos 15 días? Entonces, la verdad que yo creo que toda mi vida he hecho una educación sexista, pero mostrando las ventajas de ser hembra. Creo. Claro, es que lo que pasa es que Pero la ciencia, sí, yo comprendo eso, lo que pasa es que ahí tienes varios elementos, o sea, a ver, si uno entiende el conocimiento que va finalmente construido bajo el sexismo, sí hay mucho material que apoya esta como mirada genética con respecto, pero que sabemos las últimas investigaciones de algún modo llegado a nuevas investigaciones con respecto a estas mismas materias, y lo vamos a ver cuando se analiza, por ejemplo, la perspectiva trans de la biología, o en el segundo taller cuando se ven las olas del feminismo, se analiza cómo la ciencia va instalando ciertos conceptos, sobre todo con el tema biológico. Pero cuando hablamos de educación no sexista nos referimos a eso y nos referimos a todo finalmente, o sea, todo el sistema educacional está teñido por el sexismo. Y cuando tú dices, bueno, yo generé una educación sexista, todos hemos generado una educación sexista, porque es parte de nuestra cultura la construcción del sexismo, porque fuimos educados así, porque tenemos perspectivas con respecto a las diferencias de género, y finalmente lo que estamos viendo ahora es un cambio epocal cultural con respecto a ello. Por eso yo lo digo que es un proceso dinámico y tiene muchas aristas, o sea, no es que tú particularmente seas, no sé, una profesora con ciertas características, sino que todo el sistema hemos construido finalmente, porque la sociedad está construida sobre ello. Y de hecho muchas profesoras que nos decimos feministas estamos en una etapa de construcción de nuevos predialogales, de nuevas formas de instalación, de nuevas investigaciones. Vamos construyendo un nuevo mundo finalmente que va observando el sexismo, develando y como construyendo un nuevo referente con respecto a el género, el sexo, qué sé yo, los referentes de mujer. Y eso es importante decirlo. Entonces, cuando hablamos de educación no sexista, por eso yo explicaba, esto es como son las bases y fundamentos, pero es un proceso en construcción, y hablamos de todo, o sea, hablamos de prácticas, hablamos de miradas, hablamos de en qué ponen los acentos los profesores y profesoras, hablamos de creencias, hablamos de dogmas, o sea, hablamos de currículum también, hablamos de orientaciones, o sea, todo está teñido por el sexismo, como todo está teñido por esta mirada, porque socialmente el mundo está construido así. No sé si me explico. Y de hecho, ¿por qué es interesante esta taxonomía que vamos a trabajar? Porque permite analizar en concreto como algunos elementos muy básicos que nos permiten desnaturalizar o mirar como tensionando algunas cosas que son habituales en nuestro sistema educacional. Pues algunas son bastante groseras y otras son mucho más tenues, pero que es algo que, no sé, si quizás hubiéramos visto hace 10 años atrás, nos pasarían por normales, y hoy en día, porque hay un cambio cultural que principalmente se ha levantado en esta cuarta ola, es que permite mirar con tensión estas situaciones que están presentes en nuestro sistema educacional. No sé si se entiende como lo que explico, ¿no? ¿Sí? Ya. Yo creo que es importante como, mire, si quieren vamos viendo la taxonomía, y nos permite ir como viendo situaciones particulares que vemos en la sala de clases, porque así con ejemplos es como más fácil entender que quizás en teórico. Entender que además este es el primer taller, o sea, el segundo es aproximaciones a las olas feministas, que nos da como una revisión historiográfica con respecto a el tema de la construcción de la historia, y cada taller se va como enlazando en profundidad con respecto a esta temática, ¿ya? Eso.
avanzo entonces. Perdón, tenemos que la taxonomía tiene estadios de reconocimiento con respecto a situaciones que vemos en el sistema escolar. Y vemos que la inferior en el fondo empieza con invisibilizar, luego viene rechazar, naturalizar, modificar y transformar. Esto es como una estructura que nos permite poder cruzarlo con nuestras planificaciones, y la idea es que sea así, o sea que uno luego de este taller podamos hacer ese cruce con nuestras planificaciones y podamos ir construyendo nuevas planificaciones con una mirada que nos pueda dar una perspectiva de género, ¿ya? Avanzo entonces. Y con respecto a la pregunta que nos hacía la colega, tenemos que la taxonomía del dominio afectivo adapta desde una perspectiva de género, pero desde todos los elementos, o sea, el reglamento, las interacciones en el aula, los ejemplos utilizados, el uso del lenguaje, los autores de referencia, la dirección y gestión escolar, las sanciones y correcciones, el uso de espacio y acciones, y vemos además que tenemos un currículum explícito en nuestra sala de clases, pero también tenemos un currículum oculto, son todas esas cosas que no decimos. Y es importante tener en cuenta todos esos elementos para poder decir, bueno, estamos, o sea, eso nos permite afirmar que finalmente estamos en una construcción de modelo educativo que existe, que está teñido con respecto a eso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este es un material que construyó Daniela Lillo, importante decirlo porque ella además generó su tesis con respecto a, es profesora de lenguaje, con respecto a las lecturas recomendadas en el sistema escolar. Yo recomiendo que lean esa tesis porque es muy interesante. Y ella construyó este material y ha generado gran material que permite ir desarrollando nuevos referentes a la hora de planificar nuestras clases. Y tenemos el primer estadio. Vamos a analizar cómo es que tenemos situaciones en nuestro sistema escolar que invisibilizan directamente a la mujer y a las disidencias. Y aquí tenemos un ejemplo de porcentajes de estudiantes LGTBI que reportan haber escuchado sobre temas LGTBI en la sala de clases como material didáctico. Entonces vemos que un 18,5% ha escuchado positivamente de la comunidad LGTBIQ+, esa es la sigla actual, un 10% negativo, un 5% positivo y negativo, o sea, con mezcla de ambos, y un 65,8% no ha tenido nunca información con respecto a ello. Entonces, esto es importante saber porque, bueno, estos datos fueron arrojados de videos de portafolios de docentes, eran más de 150 videos donde se hizo un análisis estadístico, y de ahí sale además este estudio que dice que, bueno, principalmente los profesores en matemáticas hacen referencia en dar las palabras a los hombres versus el lenguaje, y ese estudio sale desde este análisis de la sala de clases que lo hace Jimena Ursúa, si lo pueden buscar ahí en internet, creo que yo tengo algún enlace con respecto a ello, se los puedo mandar, pero después de ver muchas clases grabadas, se llega a estos análisis. Y entonces vemos que aquí hay como una comunidad con respecto a la sociedad que no existe, o sea, no hay, y hablamos de invisibilización cuando efectivamente no lo nombramos, o sea, está invisibilizado dentro de nuestro currículum. Vemos que es un porcentaje muy alto, y vemos además que si uno lo suma, también hay un porcentaje que no es menor, que es negativo con respecto a ello. Entonces, es importante comentarlo. Vemos otro ejemplo de invisibilización, que este es evidente, y esta es la investigación que yo les comentaba de Daniela Lillo, que es una investigación de su tesis de profesora de lenguaje que ella hace con respecto a la presencia de mujeres escritoras en los programas de estudio de lenguaje y comunicación de enseñanza media. Entonces vemos que en el 98 tenemos 23 autores que son hombres versus 5 que son mujeres, y uno dice, bueno, pero esto era el 98, entonces nada, la sociedad ha cambiado, pero vemos que en el 2011 tenemos 12 autores que son hombres y 0 autores que mujeres, o sea, en vez de como subir cantidad de referentes mujeres, más bien baja.
Lo mismo pasa en segundo medio, 38 hombres versus 6, y el 2011 tenemos 12 hombres versus 3 autoras mujeres. Entonces ella va y se entrevista, en su tesis ella lo explica, ella va y se entrevista con el encargado, con el departamento del Mineduc, con el encargado de finalmente entregar esta lista de autores, y él le dice, bueno, pero es que para hacer lectura recomendada por el Ministerio de Educación tiene que existir ciertos cánones y ciertos, como algún modo, características que deben tener los autores, o sea, no es que solo vamos a poner mujeres, y da cierta como premisa. Y ella pide ese dato, o sea, bueno, cuáles son los elementos que llevan al Ministerio a tener autores recomendados, porque él pone como excusa que las mujeres como que no tendrían estos cánones mínimos para ser autores referentes. Y por supuesto ella, con esos cánones que entrega el ministerio, encontró una larga lista de mujeres que sí son referentes y que cumplen todos estos mínimos exigidos. Entonces no es que no exista material de mujeres, sino que sistemáticamente se invisibiliza, y en las cabezas de la gente es como si no existiera, y desde ahí hay toda una historiografía y todo un rescate que han hecho las mismas profesoras de cada asignatura levantando autoras mujeres, pero no es que haya una política ministerial con respecto a ello. Y eso es súper importante decirlo, porque cuando se habla de educación no sexista, una de las principales tareas es ir levantando estos espacios de referencia, de autores, de construcción de conocimiento, y desmitificando finalmente que el conocimiento es construido solo por hombres, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, ya ahora no de invisibilizar, sino de rechazar. Estos ejemplos que yo pongo acá, que en verdad es un material de Daniela Lillo, repito, son ejemplos reales, no son ejemplos ficticios, y por eso de hecho están con algunos nombres, pero por ejemplo aquí tenemos con el concepto de rechazar, tenemos el reglamento del Colegio Gandarillas de Maipú, dice: nuestro establecimiento no acepta al individuo que se declara homosexual, ya sea por palabra o hecho, y con su discurso y actitud antibíblica perturba la mente de los otros menores, existiendo la posibilidad de tomar un errado modelo en una mal llamada opción sexual. O sea, vemos que esto todavía existe en los reglamentos actuales. Esto me parece que es desde el 2017, espero que este colegio lo hubiera cambiado, pero es una cosa que no es ficción finalmente, sino que está presente en los reglamentos escolares, y lo pongo aquí porque es importante tenerlo en cuenta, que no es que hablamos de cosas que ocurrieron hace 20 años atrás, sino que son elementos que están presentes en nuestro sistema escolar. Y tenemos también el testimonio de la encuesta del 2016 de Todo Mejora, que es la descripción de Diana, una joven lesbiana de 17 años de Valparaíso, que dice: en el liceo me discriminaron, y no solo los alumnos, también los profesores, estuve a punto de matarme. Y ahí es importante una encuesta que levantan, bueno, distintas organizaciones, pero principalmente OTD, que bueno, trabaja mucho con infancia trans, con respecto a los índices de suicidio de infancia y adolescencia trans y disidencias, que es altísima, y que es un dato que además como que no existiera, y es muy fuerte, o sea, más del 70% de, sobre todo infancia trans, que ha tenido intentos de suicidio. Entonces lo pongo, estamos hablando del 2016, no hace tanto tiempo atrás, ¿ya? Entonces, a diferencia del estado interior, que invisibilizaba, o sea, un espacio que no existe, aquí tenemos un directo rechazo a disidencia en material concreto, que es como por ejemplo un reglamento de un colegio. Tenemos otro ejemplo, si no me avanza, de rechazo, que es el Liceo San Francisco de Quito. No sé si se acuerdan de esta noticia, que es la negativa de la lectura de Pedro de Mebel, fue hace un par de años atrás, donde finalmente se desvincula al docente, porque claro, no se articula con los valores del proyecto educativo, y hay todo un revuelo mediático con respecto a ello, pero es una situación concreta que pasa y que sigue pasando. Y bueno, aquí hay un
un extracto de prensa del profesor que dice, bueno, me maltrataron mucho más que los profesores, los directivos del liceo, inspectores, encargados de pasillo, directores, o sea, es una política finalmente sistemática en algunos lugares. Es importante ponerlo así como elemento. No sé si hay preguntas. ¿Sí? Sí, Que no las veo todas, entonces. Te quería hacer una pregunta sobre eso mismo. Bueno, estamos trabajando con algunos docentes en una propuesta inclusive para poder participar de las comisiones de la Convención Constituyente, y uno de nuestros puntos es precisamente hablar de que si tú quieres tener un proyecto educativo en base a tus principios religiosos, étnicos, vete a saber qué, que no respeta estos lineamientos que son nacionales y que deben estar resguardados en la legalidad máxima del país, en la ley mater de historia. Entonces, como que les hablo mucho de este paraguas grande llamado Constitución a los chiquillos. Allá tú, hazlo, pero no con recursos estatales. Pero resulta que hoy en día nos encontramos con muchos colegios, sobre todo confesionales, que declaran por principios en sus reglamentos internos este tipo de lecturas como la que tú planteaste del reglamento del colegio, que rechazaba abiertamente cualquier homosexualidad, respondiendo prácticamente a las ideas de, no sé, pues, cuando se decía que era una enfermedad, ¿ya? Entiendo yo que si reciben financiamiento del Estado, se debería por lo menos de exigir que estos establecimientos tengan que respetar y ser tolerantes con toda esta diversidad. De hecho, no entiendo por qué todavía existen colegios solo de niñas y solo de niños que sean financiados por el Estado. Eso no debería suceder, porque si no nos vemos con situaciones, yo soy de Copiapó y acá lamentablemente tenemos la experiencia del caso de José Matías, que se lanzó del piso 16avo, después de que se educó en un colegio de monjas para niñas, siendo que su identidad de género era masculina. ¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué someter a los chiquillos o a las chiquillas trans a ese tipo de educación? Esa es mi primera pregunta. Me van a disculpar, pero creo que de verdad a veces no entiendo cómo es posible que sometamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros niñes a ese tipo de educación si sabemos que le hace daño. Y segundo, ¿por qué financiar ese tipo de proyectos? Acá el Colegio Adventista también se vio en un conflicto del mismo tipo, y que quedó en nada porque después pandemia y después ya, o sea, lo que menos le preocupa a la gente en estos momentos es el uniforme, ¿cierto? Pero, ¿cómo es posible que estos colegios sigan recibiendo subvención estatal si están generando ese tipo de acciones discriminatorias? No hay nada en la ley que pueda, porque pese a que van a Contraloría y todo, porque yo decía hay que hacer la denuncia, ¿y qué te van a devolver la dignidad de esa niña que fue enviada para afuera porque iba con falda y ella quería ir con falda porque se siente niña y es niña y se acabó? No, pues. Entonces, o sea, creo que ahí la ley tiene que ser bastante más rígida en el sentido de que, claro, tenemos libertades, pero esas libertades no pueden pasar por sobre la dignidad de los niños. Estoy súper de acuerdo con Alejandra que dice dónde deja la responsabilidad de las madres, padres y abuelos. A mí me han linchado por plantear lo mismo en el caso de José Matías. O sea, si yo tengo un hijo trans, no lo meto en un colegio de niñas y de monjas. Sorry. ¿Cachai? Sí. Es como meter a un niñito gay a la escuela militar para que se le quite. No sé. Así de violento lo veo. Pero bueno, a veces uno no toma las mejores decisiones. Pero creo que acá hay una responsabilidad estatal, institucional, así del ministerio, del Estado, desde la Constitución, ¿cachai? Que no podéis financiar proyectos educativos que son así de violentos. Tal cual, o sea, concuerdo, Bárbara, contigo. Es más, le recuerdo que hoy día existe un programa de educación sexual, supuestamente, donde los colegios debieran tener un programa de educación sexual, pero este es externalizado, o sea, la construcción de ello. Doy este dato porque es importante tenerlo. Ahí hay un estudio que realiza Claudia Dides sobre educación sexual en Chile. Recomiendo que lo lean, no para que se depriman, pero es importante estar informado con respecto a ello. Y estos programas de educación sexual que pueden, como de algún modo, adscribir los colegios, son generados por instituciones anexas. O sea, uno como que de algún modo toma algún programa de estas instituciones externas al Ministerio de Educación Sexual. Y ahí hay una universidad que me parece que es la San Sebastián, podría confirmar ese dato, que abiertamente dice que en su programa de educación sexual vigente hasta el día de hoy, que la homosexualidad es una desviación psicológica.
Entonces, es importante decirlo porque hoy día tenemos o sea, es evidente que tenemos una construcción educacional basada en el sexismo y ahí hay que hacer todas las denuncias que sean del caso. Y por eso yo pongo, creo que la segunda diapositiva, como el marco normativo que tenemos, porque a pesar de que es muy limitado, existe. O sea, hoy día existe el derecho de la infancia y juventud trans de ser llamado por su nombre social, tiene limitaciones y esas limitaciones hay que hacerlas evidentes. O sea, no es que por esto está subsanado el tema, pero hay que levantar este tema. O sea, este tema no va a venir obviamente por un gobierno conservador como el que tenemos. De hecho, sabemos que la ley del aborto fue negada hace un par de días atrás. Entonces tenemos que levantar estos espacios, y estos espacios se levantan también con didáctica, se levantan con poner en tensión estos temas, con hablarlos, porque son muchas veces espacios que están naturalizados y que han sido naturalizados eternamente en nuestro sistema escolar. Entonces, es importante porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con este tema, el 2017, 2018, que se cambia, el 2017 se cambia el nombre del departamento, que antes era el Departamento de Mujer, y se pone el Departamento de Mujer y Géneros, y de hecho ahora estamos pensando que debiera llevarse el Departamento de Mujer y Géneros. Es una mirada muy reciente que tenemos con respecto a ello. Entonces las tensiones con respecto al tema hay que levantarlas y hay que levantar espacios que puedan de algún modo levantar políticamente, por llamarlo. Y ahí hay que hacer todas las denuncias necesarias porque la libertad de creencias o la libertad de decir como lo que uno piensa está muy bien, pero eso se transpone a los discursos de odio y eso es importante explicitarlo, explicárselo a los apoderados, explicárselo a todo el mundo. O sea, por muy tu opinión que sea, el discurso de odio es discurso de odio. Yo no puedo ver los comentarios, entonces, nada, me gustaría que fueran comentando por acá si hay miradas con respecto. Y yo concuerdo con la colega, o sea, hay que hacer las denuncias, hay que construir nuevos materiales, hay que mirar finalmente las tensiones que el sistema institucional tiene, y van a ser tensiones que no se van a destrabar con facilidad. O sea, no es esto un cambio que viene por decreto, sino que hay que construir nuevas miradas con respecto a qué queremos con educación no sexista. O sea, estamos recién levantando, me refiero a como, si uno hace la referencia como los cambios históricos. ¿Seguimos? ¿O alguien quiere hacer algún otro comentario? Más. Entonces, bueno, hola. tenemos un ejemplo. Sí, hola. Sí. Espera, ¿me voy a poner cámara? No puedo, ahí sí, ya. Hola, mi nombre es Alejandra. Mira, yo puse varios comentarios, ¿eh? Y sí, yo no los puedo leer, estoy compartiendo pantalla. No, pero la otra colega compartió uno que yo di. Lo que pasa es que en el colegio donde yo estoy en este minuto, ya cuando yo llegué no tenía reglamento, ya que en ese minuto se llamaba Manual de Convivencia Escolar. Y toda la a ver, nosotros quiero contextualizar un poquito. En esa época, el colegio donde yo trabajo pertenecía a una corporación de educación de una municipalidad, ¿ya? Hoy día somos servicio local de educación, ¿ya? En ambos lugares hay personas encargadas, tiene que haber personas encargadas de supervisar y revisar que toda aquella normativa que emane del colegio esté acorde, ¿cierto?, a las directrices que entrega el Minedu, ¿ya? Por lo tanto, cualquier situación como esa del que pusiste en la diapositiva anterior, a ver, espérame, era de no me acuerdo, de un colegio, ¿ya? Del reglamento. Del reglamento, sí. Es absolutamente, o sea, es absolutamente errado, es ilegal y tiene todo, ¿ya? Y la superintendencia sí se hace cargo, ¿ya? Sí se hace cargo
porque nosotros tuvimos, en este colegio tuvimos un problema y la apoderada fue a la superintendencia y se hizo cargo, o sea, no era una cosa así que no, ya fue y nadie hizo nada. También está la Agencia de la Calidad, hay un montón de organismos que están presentes en los colegios revisando que estas cosas no ocurran. ¿El problema cuál es? Que yo veo, yo llegué a trabajar en un colegio básico, yo soy profesora de media, y fíjense que allá la que hizo el plan de inclusión y el plan de sexualidad, de afectividad, sexualidad y género, con esa circular que mostraste tú, fui yo. A mí me costó ponerme un poquito en los zapatos para los ejemplos de los niños, pero en el colegio no lo han hecho. A las profesoras, principalmente las profesoras de más edad, no les gusta hablar del tema, no les gusta. Y les da cosa, no manejan información. Entonces, a mí me preocupa. Yo trabajé muchos años en un liceo donde cuando empezaron era de puras niñas, cuando empezaron a haber relaciones entre dos niñas, no sé, pues fue un balde de agua fría para el colegio de puras señoritas. Entonces, las niñas no se podían tomar de la mano, empezaron a vigilar los pasillos, pero ya después se fue abriendo la perspectiva y ya después era parte de la normalidad, ¿ya? Pero en esta escuela que yo estoy ahora no es así. Y a mí me da, incluso el año 2015 de haber sido, una niña se iba a pololear con un niño al segundo piso. Y la inspectora general llamó a su apoderado y le dice, menos mal que sube con un niño, pues no con una niña. Entonces, o sea, agradezca que la niñita, cierto, sube a besarse con un niño al segundo piso y no sube con una niña, que eso sí que sería lo peor que le podría haber pasado a ese pobre papá. Entonces, yo creo que falta mucho también a nivel de profe. Yo creo que falta mucho a nivel de profe. Sí, es importante lo que tú mencionas porque desde el Colegio de Profesores se realizó una encuesta, o sea, un estudio más que una encuesta, y el estudio implicaba una encuesta donde se encuestó a 2000 docentes sobre representaciones de género y sexualidad en las comunidades escolares. Y es súper interesante porque uno de los resultados que arroja esta investigación es que aquí hay una brecha generacional que se instala. O sea, las profesoras que son, profesoras y profesores que son más jóvenes, por llamarlo de algún modo, efectivamente tienen una construcción o tienen una mirada con respecto al género que es distinta a generaciones más antiguas, eso por un lado. Por otro, hay una apertura de los docentes que es distinta a todas las investigaciones hechas de género en este país durante mucho tiempo, que siempre arrojaban como a los docentes como un cuerpo conservador, discriminador y casi militarizado. Esta encuesta, que es interesante porque genera como un cambio cultural que existe hoy día en los docentes, un porcentaje altísimo, no lo recuerdo ahora, pero me parece que es como 92%, estima que es necesario construir una educación no sexista, y asume en algunos casos que no tienen las herramientas, pero no por no tener las herramientas implica que no hay que generar la educación no sexista. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque efectivamente Alejandra tiene razón, o sea, hay muchos profesores que todavía siguen prácticas y siguen reproduciendo los estereotipos y comentarios como ese, pero a pesar de ellos, sabemos que hay como una cierta transversalidad en decir, bueno, esto es necesario y necesitamos capacitarnos. Y por eso instancias como esta es necesario hacerla y poner los temas en las comunidades escolares, y posiblemente, yo sé que la mayoría de los que están aquí es porque les interesa el tema, les debe pasar que en su escuela son 1, 2, 3, y ojalá haya más comunidades que son como toda la comunidad, pero sabemos que esto empieza por iniciativas personales de las docentes, y sabemos que no es que hay un plan, y lo vuelvo a repetir, pero ese trabajo es súper interesante además,
porque en este contexto, además de un proceso deliberativo que está teniendo este país, del Chile despertó, esta mirada de género y educación no sexista está también siendo levantada por las docentes, y finalmente es como una función que tenemos, o sea, es como el llamado que tenemos desde la educación a levantar nuevos paradigmas con respecto a este tema. Entonces, nada, es un trabajo arduo que vamos a tener que ir construyendo, y que lo ideal seamos que lo vayamos construyendo en red, y por eso la idea de armar redes, de ir compartiendo material y todo. Sí. Mira, una cosa chiquitita, ese plan de inclusión, y también en el de sexualidad, aparecía que el colegio también tenía que elaborar un cierto protocolo en caso que nosotros recibiéramos alguna estudiante o algún estudiante trans, ¿ya? Yo lo hablé con la directora en ese minuto, y hoy encontró así como todo lo que le decía yo, que era, oh, qué bueno, tal, pero nunca se hizo, nunca se ha hecho nada. O sea, si el día llega una niña o un niño trans, no tiene baño. Claro. ¿Ya? No tiene baño, a no ser que le presten la llave y vaya al baño de las profesoras o de los profesores, pero no tiene baño. Entonces, esa es una cosa, algo fundamental, de las cosas básicas, estoy diciendo, ¿ya? Que el colegio de las también, más evidentes, finalmente. claro, pero hay un montón de otras que están súper naturalizadas y que ni siquiera las podemos ver porque son parte del ideario que están en los colegios. Claro. ¿Rosa? Sí. ¿Sí? Mira, creo Gracias. que permiso, Alejandra, creo que aquí hay varias cosas que de pronto hay que desprejuiciarse también. Si bien es común que se tengan más problemas para llegar a los colegas o las colegas, que las colegas son bastante reticentes también, mucho, más conservadoras también, de más edad, no siempre un profesor o una profesora joven es garantía de tener una apertura de mente. Yo creo que ahí hay muchos factores, y uno de los cuales yo al menos he evidenciado en mi comunidad escolar es el capital cultural. No es lo mismo un profe que pasó 2 años por un instituto, profe técnico que, no sé, pues estudió secretariado en un liceo de puras niñas y después estudió técnico en secretariado en el IPLASEC y después pasó a hacer clase en el liceo, que una profe que estudió párvulo en la Chile y volvió a la región a trabajar. No es lo mismo, porque hay un capital cultural detrás. Sin menospreciar los esfuerzos que hacen algunos colegas que son maravillosos y que han aprendido desde la práctica y todo eso. Ahora, ese tema de los baños, me pasó también con una parejita de chicos trans, que son gemelos, que llegaron al liceo, en el cual yo evidencié un nivel de violencia que es brutal. Estos chicos desde el año pasado que están en un proceso de transición, ya, y cuando la orientadora, que es una señora retrógrada del año de la pera y que en realidad no entiende cuál es su rol ahí, de verdad, les dijo, bueno, pero tienen que darnos tiempo para adaptarnos. Y yo así, no, nosotros tenemos que darle todo el tiempo a ellos. Sí, porque bueno, ¿y cómo lo hacen con, no sé, pues con el baño? Son niños, le dije. Y ella insistía en llamarlas como niñas. Son niños, van al baño de niños. Y los chicos dicen, no, nosotros ya desde la escuela del año pasado lo tenemos más o menos resuelto, nosotros no tomamos agua ni comemos en el colegio y así evitamos ir al baño todo el día. Ese nivel de violencia a mí me violentó. Estamos hablando de chiquillos de 14 años. Son niños, van al baño de niños y hay que cuidarlos como a todos los niños en el baño de niños, porque entre niños heteros y homosexuales se manosean y se abusan en los baños, y en los de niñas también. Seas hetero o seas homosexual, seas trans o no. Sencillo, los baños se siguen usando según tu identidad de género y tendrás un inspector en la puerta de los baños como los tienen desde cuando nosotros estábamos en el liceo o en la escuela. Po. Si no tiene por qué pasarle algo en los baños, y ellos no van a ir a meter cizaña o a hacer cosas de niños raritos al baño, porque si les damos un baño especial para los niños o las niñas trans, seguimos discriminándolos, como el baño de los raritos, en que hacen cosas raritas y pasan cosas raritas. Y no, precisamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Ver dónde se sienten cómodos, más cómodos ellos y ellas, y ver dónde se sienten cómodos y cómodas sus compañeros y compañeras, que por lo general no son el problema, si el problema son los apoderados y los profesores. Entonces, ahí, independiente de su edad, insisto,
porque el machismo y el sexismo es algo que está súper presente en colegas que tienen 22 años y vienen recién saliendo, y colegas mujeres. Porque aceptar a un chico gay o a una chica trans, no, a un chico trans es mucho más fácil porque llegan y se ponen el pantalón plomo y llegan a clases nomás. Pero cuando aceptemos de igual manera a una chica trans o a un chico gay que llegue con falda si quiere, ¿por qué no? Ahí vamos a estar hablando de no sexismo. Pero solo se acepta por un lado. Entonces, hay un montón de prejuicios al respecto, con los colegas, con los estudiantes, con la afuera, no por ser más viejos para ser más cerrados, hay algunos que han aprendido a punte porrazos con sus mismos críos esto, y tienen más años de porrazo y han aprendido más. Entonces hay que tener ojo ahí. Sí, es importante, bueno, yo estoy dando un dato del estudio, por eso lo comento, pero es importante poner estos puntos en tensión y generar espacios de discusión dentro de nuestra comunidad educativa, porque efectivamente está invisibilizado, hay un desconocimiento, hay prejuicios asociados, hay discriminación, y si eso lo seguimos como naturalizando, se sigue replicando. Entonces, por eso la taxonomía es interesante en ese sentido, porque ubica ciertas situaciones que habitualmente las tenemos normalizadas, invisibilizadas o abiertamente, como vemos acá, rechazadas. ¿Avanzamos, les parece? Disculpa, ¿me escuchas? Sí. Hola, mira, yo soy Ivonne Velázquez y trabajo en una escuela básica. Y como comprenderán, nos tocaron clases online y yo tengo una niña pequeña de 4 años pre-kinder. Ella estudia en un colegio. Y mira, me tocó presenciar una clase, como es chiquitita, entonces quiero contextualizar esto y decir que el tema de los prejuicios no es solamente un tema de los profesores que ya son mayores, por decirlo de alguna forma, sino también de profesores que también son jóvenes, aludiendo a lo que dijo recién la colega, que una profesora de inglés estaba trabajando con un libro Santillana, voy a hacer el relato bien corto, y donde tenían que ubicar unas imágenes, no sé, estaban viendo la mamá, el papá, los abuelos, ¿cierto? Los parientes en inglés, y luego tenían que ubicar en una casa. Y los niñitos le preguntaban a los niñitos y decía la mamá en la cocina, el papá en el living, el abuelito en el living, y le volvieron a preguntar a otra niñita y la abuelita en la cocina. Pasó otra clase y yo quedé ahí escuchando, pasó otra clase y volvió a repasar el mismo tema. Entonces justo le preguntaron a mi hija, entonces le preguntaron por la abuelita. Y yo lo aproveché de encender el micrófono, como le tocaba a mi hija, le dije, hija, a la abuelita puede estar en el living, puede estar en el dormitorio, puede estar en el baño o puede estar en la cocina, puede estar donde quiera. Entonces mi hija decidió que le iba a colocar en el living y dejó a la abuelita en el living. Pero esto pasa desde la prebásica, chiquillas. Si tenemos profesoras y colegas que permiten eso, que dejen a las mujeres, todas las mujeres en la cocina y los hombres en el living, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Y la profe, y segunda clase que estaba repitiendo que las mujeres la estaba dejando en la cocina. ¿Me entienden? Más allá de que sea un libro y venga preestablecido, ¿cierto? Ya que puede ser en el libro, Santillana lo emite, uno como docente puede aclarar la situación, puede decir no siempre, ¿me entienden? Porque muchas veces los textos pueden venir así y uno puede aclarar la situación o abrirle la mente a los chiquillos, ¿me entienden? Pero quería aludir a esas dos cosas. Y como escuchabas que hablaban del tema de enseñanza media, yo quiero dejarlo acá en la prebásica, que esto ya viene de abajo, no es solamente arriba los cursos más grandes. Entonces los chiquititos como que lo empiezan a formar así y no le abren un poco la mente a los niños y a las niñas sobre todo, como que empiezan a bajarle el perfil, pero de chiquitito. Yo me quedé espantada y obviamente tuve que hacer la intervención en la segunda clase. No me podía quedar callada, chiquillas. Esa intervención quería decir. Gracias. Sí. Recordemos además el texto el año pasado, sí, me parece que no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que levanta el CPIP y que fue también polémica con respecto a este tema. Y es importante porque no es algo que ocurre hace mucho tiempo atrás, o sea, son textos actuales que son además acreditados por el Ministerio de Educación, o sea, esto es el sexismo, es parte de nuestro sistema educacional, y lo repito y lo vuelvo a repetir, y está así. Entonces, la construcción de una educación no sexista es una construcción que está en desarrollo, o sea, que tenemos que levantar, que tenemos que hacer las denuncias necesarias, que tenemos que construir, o sea, hay que reconstruir el sistema educacional. Estamos hablando, cuando hablamos de una educación no sexista, de un cambio profundo en el modelo educacional y no de situaciones cosméticas con respecto a planificaciones o tecnicismos con respecto a nuestra planificación de clase, sino que
apunta a cosas esenciales como la construcción de conocimiento, como los estereotipos, como las creencias de una sociedad, como espacios valóricos finalmente, donde está el bien y el mal. Entonces no es un entramado sencillo con respecto a eso, por eso los cambios que estamos hablando son cambios culturales, y por eso además poníamos una de las citas de Sonia Montesino, era con respecto a hay todo un tipo de educación que sobrepasa el sistema escolar, que finalmente la sociedad que va construyendo estos estereotipos y los va reafirmando como construcción cultural, y eso es importante tenerlo en cuenta. Avancemos, porque después va a haber una parte de trabajo en grupo. Entonces tenemos rechazar este ejemplo, tenemos también naturalizar, y aquí, bueno, no se ve tan bien, pero esto es la escuela de párvulo, esto es hace un par de años atrás, 2016, y esto es una comunicación real que se manda a los apoderados, que dice: señor apoderado, a partir de noviembre daremos inicio a los ciclos de talleres Mi Escuela Entretenida. El viernes 4 de noviembre realizaremos con los niños y niñas el taller de fútbol y Mami Kid. Y este es un ejemplo muy similar al que ponía Ivonne, porque naturaliza, o sea, las niñas debieran traer implementos de casa, juguetes como planchas, bebé, cocinas, de limpieza, etcétera, y los niños vestidos de tenida de fútbol. Todos deben traer su delantal de escuela, agradeciendo su apoyo, saluda atentamente usted, el equipo del aula. Entonces, vemos que es una comunicación donde se naturaliza roles que son estereotipados para hombres y mujeres, y aquí tenemos muchos ejemplos en el sistema educacional hasta el día de hoy. La idea es que no ejemplifiquemos, pero todos sabemos que eso es así. Entonces las mujeres tienen ciertas características y los hombres tienen ciertas otras, y eso es reforzado por el sistema escolar y está naturalizado, que es una mirada, es así, y es como que siempre fuera así, y como que va a seguir así. Y eso lo tenemos que levantar como un punto de tensión. Avanzo, para que podamos llegar al trabajo en grupo. Y tenemos además, bueno, pasamos a nuestro siguiente estadio, vemos los tres primeros estadios inferiores, que son como lo que hoy día tenemos como habitualmente en nuestro sistema escolar, que es la invisibilización, el rechazo y la naturalización. Y aquí es como la propuesta de lo que queremos hacer, y por eso digo que es importante mencionar que en general esto tiene que ver con iniciativas personales de los docentes, pero claro, por eso es lo importante de hacer esta red, de armar estos espacios de autoformación, de relación, porque estas modificaciones, los profesores están siendo protagonistas de ellas. O sea, también tenemos que como hacer este llamado a los docentes a que somos parte del cambio. Y vemos un ejemplo de un relato de una profesora, dice: soy profesora jefe de primero medio, y lo que pasó hoy con mi curso no he podido olvidarlo. El contenido era los medios masivos de comunicación. Para mí es de la suma importancia abordar esta temática de manera crítica, y por ende decidí empezar con los estereotipos de los medios y sobre todo la publicidad. La actividad consistía en realizar un collage con todas aquellas imágenes que ellas consideraban como un ideal. A medida que iba ocurriendo las exposiciones, comenzamos a profundizar sobre el tema de la belleza y la perfección. Se me ocurrió comenzar a indagar en la vida de mis alumnas. Instalé la problemática preguntando abiertamente cuántas de mis alumnas se sentían arrasadas por este sistema, cuántas de ellas se miraban en el espejo día a día y se sentían culpables por no ser lo que la sociedad esperaba para ellas. Me sorprendí cuando todas de ellas levantaron la mano. Esa conversación provocó un clima casi de catarsis. Muchas de ellas comenzaron a abrirse y a contarnos todo lo que pensaban de sí mismas, palabras como: no me gusta nada de mi cuerpo, cada vez que me miro al espejo me da pena, tengo miedo que la sociedad no me acepte como soy. Entonces, ¿qué decimos con modificar? Modificar es un espacio que es acotado en nuestra comunidad escolar. Por eso se habla de modificar, y vamos a ver la diferencia con transformar, porque tiene que ver con iniciativas que levantan las profesoras, que es un avance, pero nosotros lo que queremos es transformar el sistema educacional. Pero estas situaciones o estas propuestas curriculares, didácticas o acciones que están levantando las profesoras no son menores y van sirviendo de referencia con respecto a cómo abordar ciertos contenidos, cómo abordar situaciones en la sala de clase. Vamos a ver otro ejemplo
de modificar, y dice: estimados padres y apoderados, les escribo en nombre de los profesores de teatro que me han pedido que les comente que están preparando hace semanas pequeños sketches sobre el niño o niña que miente, un cazador, una leona. Para ello los niños y niñas del nivel deben traer el 22 de octubre algo que caracterice como los personajes que cada uno eligió como juguetes, orejas, pelucas, león. Les rogamos cumplir con lo solicitado, envío lista de materiales. Y vemos que niño o niña que miente, y vemos Juan Pablo, Joaquín, Tomás, Martín, Camila, Manuel, Antonio, Rafaela, Cazador, Laura, Martina, Clara, Ignacio, Renato. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque aquí ya no es atribuido ciertas características a los hombres o ciertas características a las mujeres, sino que ya tenemos modificación con respecto a ello. Y sabemos que hay jardines que están levantando este tema, hay educadoras que lo están levantando, y eso debiera ser parte de un ideario o de una construcción que se va haciendo. ¿Y por qué decimos modificar? Porque modificar, o sea, todavía esto se refiere a un aspecto limitado, o sea, es aquel profesor o aquella profesora que en su ramo, en su disciplina o en su lugar hace ciertas modificaciones, pero todavía no comprende como el proyecto educativo en general. A diferencia de proyectos que ya involucran a toda la institución, entonces que ya transforman de algún modo o generan hitos que son referentes para la institución. Por ejemplo, vemos en el INBA una feria de diversidad sexual, por el derecho a educación no sexista, derechos reproductivos, qué sé yo, y aquí ya se arma una feria en el colegio donde hay una acción que es conjunta. Por ejemplo, mi hija está en el colegio Israel, la República de Israel, colegio público, donde al entrar al colegio hay un decálogo de educación no sexista y habla acerca de los género, de los colores, un colegio básico. Entonces, ya vemos como instituciones, que es diferente a modificar una cosa característica o propia de la disciplina, ya van tomando estos elementos y van como generando una dinámica que tiene que ver con la institución, y eso es lo que aspiramos, y por eso hablamos de una transformación profunda. Y mientras más instituciones, por mínimo, o sea, uno globalmente dice, bueno, pero ¿en qué diferencia? Sí, diferencia, porque empiezan a hacer ejemplos, demostraciones para otras instituciones donde se va construyendo una mirada, donde se va construyendo en conjunto además, porque los cambios culturales los vamos generando a partir de reflexiones. O sea, yo creo que todos hemos hecho una educación sexista y en la medida que tomamos contacto con ese registro del sexismo, que finalmente es un registro violento, vamos construyendo una forma de educar que es distinta. Entonces lo pongo como ejemplo. Otro ejemplo que pongo es la escuela, una escuela que está, que es una escuela trans, que se levantó en la una junta de vecinos en Ñuñoa. Hay un artículo realizado en Revista Docencia en el capítulo de Educación No Sexista, que es una escuela que levanta una apoderada en conjunto con profesores, una apoderada que es madre de un chique trans, y donde hay además profesores trans, donde se va construyendo finalmente una institución que va mirando el tema de lo heteronormativo o lo binario, lo va deconstruyendo, por llamarlo. Y es súper interesante porque ellos trabajan a partir de proyectos, a partir de otras iniciativas y tienen otra forma de generar clases. Importante también mencionar que el Colegio de Profesores levanta una propuesta de educación que se llama la nuclearización, y es una propuesta que está cruzada todas sus planificaciones con la perspectiva del género, donde están estos materiales, lo pueden sacar en Revista Docencia, ahí está el portal educativo de la propuesta pedagógica, que está pensada en espacio de pandemia, donde tiene además relaciones, articulaciones entre disciplinas, una mirada integral, donde se trabaja, es una propuesta bastante completa, y donde el tema de género es un tema medular, y donde hay material que ustedes pueden bajar, y hay planificaciones concretas. Entonces es importante mencionarlo, porque es importante generar una construcción. Leti, si tú pudieras poner el link de Revista Docencia, te lo agradecería como Un segundo. para compartirlo, sí.
Ahí Leticia lo va a poner porque es importante, y además es importante también mencionarles que ahí hay un espacio donde ustedes pueden enviar planificaciones, porque la idea es que podamos construir un banco de datos con planificaciones que estén disponibles para los profesores, para las profesoras, poder ir reflexionando con respecto a este tema. O sea, si nosotros empezamos a hacer nudos críticos con respecto a la educación que queremos, podemos ir destrabando esto, pero si esto sigue siendo naturalizado, invisibilizado, difícilmente va a haber un cambio con respecto a ello. ¿Ya? Sí, ahí está, y ahí en la revista Docencia hay un apartado al lado que dice portal web, ustedes pinchan y ahí están las orientaciones, ahí es una propuesta mucho más compleja que solo el tema de género, que involucra problemas socialmente relevantes, problemas controversiales, pero hay una forma de planificar que es interesante verla porque toca lo de género y además en un contexto de pandemia. Está pensado en clases online, así que nada, se los dejo y avanzamos con eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, tenemos una síntesis y decimos que invisibilizar es vetar, marginar, ocultar las expresiones o formas de conocimiento que no cumplen con los cánones hegemónicos de masculinidad y feminidad. Y digo masculinidad y feminidad porque es así, o sea, hablábamos de que el patriarcado afecta a ambas visiones de estos cánones, ¿cierto? Decíamos que rechazar es denigrar abiertamente o atacar expresiones o formas de conocimiento que no cumplan con los cánones hegemónicos de masculinidad y feminidad. Naturalizar, que es contribuir a la reproducción de estereotipos hegemónicos. Y ya hablamos de conceptos que nos gustaría levantar, que son la modificación, que es proponer y desarrollar instancias acotadas de reflexión y o críticas hacia ciertos cánones, y la transformación, que ya se refiere al desarrollo de iniciativas y acciones y de contenidos que contribuyan a cuestionar y transformar los cánones hegemónicos. ¿Por qué digo esto? Vamos a hacer ahora un pequeño trabajito en grupo de unos 10-15 minutos en honor al tiempo, no tengo la hora acá. Sí, 15 minutos, Leti, ¿te parece? Pero la idea es que ustedes, que podamos intercambiar, es la actividad, sobre alguna situación que vemos que en nuestro colegio, escuela o liceo, que se encuentre en los estadios inferiores de la pirámide, o sea, en invisibilizar, en rechazar o naturalizar, que no son los ejemplos, o sea, distinto a los ejemplos que hemos puesto aquí, y ver cómo proponemos un abordaje distinto, cómo proponemos por un lado, o las respuestas que hemos dado con respecto a ello, o que se han dado en nuestros establecimientos escolares, y ver además si es que existe cierta sintonía con respecto a este tema en sus establecimientos, para que podamos ir conversando acerca de estos temas. ¿Les parece? ¿Grupos de cuánta gente, Rosy? Unos 6, ¿cuántas personas tenemos? 75. Sí, grupos de 6, ¿te parece? ¿Ya? Súper, para que podamos conversar unos 15 minutitos y luego volvemos a este espacio conjunto y reflexionamos con respecto a ello. ¿Les parece? Ahí Vamos a Leticia armar les va a poner. 12 salas. Súper. Se van a distribuir al azar y tienen que colocar aceptar unirse a grupo pequeño cuando les salga en su pantalla. Leti, ¿tú puedes poner en el chat como los estadios de la pirámide? Porque la idea además
una red de educación no sexista, que podamos ir intercambiando material, armando un espacio de reflexión permanente, ojalá una vez al mes, que podamos como institucionalmente poder organizarnos. Vamos a abrir la palabra, ¿les parece unas 3 o 5 palabras como para ya ir cerrando? Y nada, sabemos que los tiempos son muy pocos y que queremos, que todas nos gustaría comentar, pero nada, abro el espacio, si alguna quiere decir alguna cosa, ver si la herramienta es interesante, vamos a ir profundizando además a medida que avancemos, así que abro el espacio. Rosa, ¿Sí? sabes que yo quiero relevar una cosa que estábamos terminando de escuchar a una colega hablar sobre eso y me pareció súper interesante. Para plantearlo, creo que las experiencias son muchas, múltiples, diversas y geniales todas. Pero nos decía que algo que es súper cierto, que tenemos más que llegar nosotros a instalar el tema de discusión en las salas, llegar a escuchar. Las chiquillas, sobre todo, tienen mucho más cercanía a este tema que muchos de nosotros y nosotras. Yo he aprendido caleta con varias de ellas, de espacios súper, que vienen de espacios súper precarizados y todo eso, pero se han preocupado de discutir y darle vuelta a los temas. Y si hay algo que nos llama mucho la atención, que yo me reía porque decía, sí, es cierto, de pronto la diferenciación por géneros, para ellas es súper vintage. Ah, sí, como que, ¿por qué hablan de eso? Y ahí sale el tema de los baños mixtos y de por qué estamos en educación física para varones y para damas, todavía aún, más aún cuando estamos virtual. ¿Qué onda tienen en la cabeza? Así, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ser hombre y mujer para hacer educación física online? ¿Qué? Porque de verdad que cuando uno empieza así como, bueno, chiquillos, vamos a hablar de diferencia de género, es como, ok, ¿a quién le importa si soy hombre, mujer, X, no sé? Me gustan las personas, no sé. Y ahí uno queda así como, ¿qué? ¿Cómo? De poco, lento. Ah, vamos lento. Sí, porque en verdad, cuando tenía ese vínculo con los chiquillos, las chiquillas, es como, de a poquito. Ya, pues yo estoy aprendiendo con ellos también y falta 1.000.000 por aprender. Pero como que de pronto en la discusión de género, decía la colega recién, es como vintage, así muy, muy, muy noventera. Hombres, mujeres, equidad de género, validarse por sobre eso inclusive, yo creo que igual es mucho más tema para las chiquillas. Que el otro es más tema para nosotros. Tenemos que resolver un montón de cosas que nos quedaron pendientes y que los cabros nos pasaron por encima, así. 10 paraderos. Eso. Gracias, Bárbara. ¿Alguien más quiere comentar? Por acá, Sí, sí. bueno, estoy totalmente de acuerdo con la compañera que habló recién, que he reflexionado y en realidad, por lo menos en mi trabajo, donde más hemos hecho un trabajo, las mujeres, es en los adultos, sobre todo hombres, que siguen manteniendo frases sexistas, acciones sexistas, y el trabajo en realidad ha sido enfocado a los adultos, a las personas que estamos trabajando en ese establecimiento, más que a los estudiantes, niños o adolescentes, sino que a los adultos que ya lamentablemente eh, están o estábamos instaurados con algunas creencias que ya pasaron, ya son vintage, como decía la compañera anterior, que eso ya pasó. Pero eso he reflexionado durante toda esta jornada de que en realidad en mi trabajo hemos tenido que hacer el cambio los adultos. Yo quisiera agregar Gracias. algo Sí, sí, sí. que sí, yo también concuerdo con lo que han dicho de que el discurso sexista y sobre todo el discurso machista es vintage, pero voy a decir viejo más bien, ¿no? Es como añejo. Pero el trato sexista y machista no creo que sea tan alejado de los jóvenes, ¿no? Se sigue pensando que las mujeres tenemos que ser, por ejemplo, dóciles y cariñosas y los hombres atrevidos. Y claro, hay cosas que han ido cambiando, pero el trato entre los estudiantes, entre los adolescentes, sigue teniendo un poco esta
esta distinción de género, no en el discurso, pero sí en la práctica. Eso es por lo menos lo que yo he logrado observar. Esa era mi cotación. No voy a hacer un resumen de lo que hicimos como grupo porque alcanzamos solo a compartir experiencias, no alcanzamos como a transformar esos ejemplos que vimos. Gracias, Camila. ¿Alguien más? Solo complementar lo que decía Bárbara, de lo que hablábamos en nuestro grupo. Yo considero que estoy muy de acuerdo con lo que dijo la compañera Camila, pero finalmente lo que nosotras conversábamos tenía relación con las experiencias transformadoras en la escuela, que la experiencia transformadora tenía que ver con ese vínculo que nosotras tenemos con las estudiantes, con las conversaciones que podemos dar con ellas, y también con esa idea de todo lo que podemos aprender de ellas. Entonces, claro, nosotras tenemos nuestras ideas formadas, en formación, por supuesto, siempre también. Tal vez tenemos algunas más experiencias, o tenemos otros puntos de vista, y nuestro trabajo es como ir haciendo vínculos, o ir guiando, ¿cierto? Como esta experiencia pedagógica de los estudiantes con los que nos toca compartir, pero que gran parte de esa experiencia transformadora en la escuela, con este tema y con muchos otros también, por supuesto, tenía que ver entonces con ese diálogo, con esa escucha, con ese aprendizaje que nosotras también vamos teniendo, y que podemos ir poniendo en diálogo con otras experiencias que nosotras ya tuviese. Súper, gracias, Javiera. Es súper importante lo que comenta Javiera, porque además, bueno, en el segundo taller, que es Aproximaciones al Aula Feminista, que se hace un análisis histórico con respecto a los procesos de los feminismos, y hablamos en plural, uno de los elementos importantes de esta era es que es intergeneracional, como que el feminismo y dejó de ser o sea, que se construye en conjunto. Entonces es importante tener en cuenta como esos elementos al analizar el proceso histórico que estamos viviendo. Jorge me parece que tenía la palabra, Sananda y Gladys. Hola, sí. Yo igual quería como, ¿cómo se llama? Reforzar lo que dijo la colega con respecto a la enseñanza ¿cómo se llama? A nuestros mismos colegas, porque es importante y es fundamental de que ellas y ellos, bueno, las colegas y los colegas, ¿cierto? Que sepan de estas diferencias, porque, bueno, la experiencia que yo les contaba a las chicas recién, mi experiencia no fue ¿cómo se llama? Fue más relacionada con la homofobia que hay entre mis colegas. Y eso también se percibe únicamente entre las y los estudiantes, sino que también entre mi grupo de colegas también se percibe. Y eso hay que derribar también en nuestro círculo de profesionales, de ir, ¿cómo se llama? Capacitándonos, tener más capacitaciones con respecto a estos temas que igual son muy delicados y que también, como me contaban las colegas, que incluso podrían perder el trabajo por tener un comportamiento discriminatorio hacia un estudiante o una estudiante y hacia un colega también. Eso. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Les parece? Sandra, Gladys y Perla, y cerramos las palabras para ya ir cerrando en honor al tiempo. Sí, gracias. Bien cortito, en realidad, más que nada compartir que en realidad nosotros no identificamos en el trabajo de un grupo alguna situación en particular y no llegamos a ninguna conclusión para poder llegar a la transformación, sino que compartimos experiencias de cada una de las instituciones y eso fue. Pero quisiera compartir de que conociendo las experiencias de colegas durante este último tiempo y hoy mismo, me estoy dando cuenta de que en realidad mi liceo está tremendamente avanzado. Por supuesto que siempre faltan cosas y siempre van a seguir faltando cosas,
pero hay situaciones en donde ya se realizan instancias a nivel institucional. Por ejemplo, saco a colación de que en el liceo se conmemora, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, se realizan intervenciones para el Día del Orgullo, creo que fue, no sé, hay cosas institucionales que se están realizando y también se aplican cosas dentro del aula, dentro de lo académico. Yo recordaba cuando tú mencionabas el tema de los medios masivos de comunicación, eso en el departamento de lenguaje de mi liceo sí pasa, se trabaja con la publicidad de los años 50, se analiza, se ve la perspectiva de género, se ve el machismo, cómo se puede construir la nueva masculinidad relacionada con la nueva feminidad, y el debate es súper enriquecedor y también se deja un poco de lado el adultocentrismo y se trabaja en base a la horizontalidad que se puede generar dentro de la sala de clase. En estas situaciones de aprendizaje somos todos y todas pares que estamos debatiendo sobre cierta temática y es algo que está llegando ya a nivel institucional y no solamente como cosas aisladas. Gracias, Sandra. Gladys. Hola, buenas noches. Sí, ya abrí mi micrófono. Hola, buenas noches. Hoy bastante esperanzador el comentario de la colega que estuvo anteriormente, Sandra, pero yo con la colega que nos tocó en el grupo, que entramos dos nomás, que fue Valeria, que es de allá de la Junta, de muy lejos para el sur, y yo que estoy de acá de Chiloé, de Castro, de Rauco en realidad, Chonchi. Yo creo que nosotros como sociedad en general, bueno, es lo que conversábamos con la colega, que estamos aún en pañales frente a esta situación de aceptar la realidad dentro del aula y dentro de la sociedad. Yo creo que, porque de verdad que tenemos como hartas buenas intenciones y todo, pero chocamos con barreras de contención bastante gruesas porque tenemos por un lado los apoderados, tenemos de repente dentro de los mismos colegas, y colegas yo creo que nos queda un desafío súper grande de empezar a cambiar estos paradigmas que tenemos arraigados frente a ciertas, por las creencias, por los valores, por las costumbres, por la religión, por todo. O sea, realmente es como un desafío bastante grande. Y nada, pues yo contenta de que mi nieto, que tiene 8 meses, va a estar a lo mejor cuando tenga la edad de ser un adulto joven, tenga una sociedad distinta, que sea como más respetuosa de todo. O sea, nosotros conversábamos con la colega Valeria, ¿por qué tiene que haber un baño para un niño trans? Si el niño se siente niño, debería ir al baño los niños, punto. ¿Por qué ir a hacer un baño especial? Porque ya al hacerle un baño especial es una forma de discriminación. Yo ya lo dije en mi escuela una vez y me quedaron mirando con una cara como diciendo, oye, ¿de qué estás hablando? Yo dije, pero si es niño y uno cuando va al baño es un momento de intimidad con uno, salvo que alguien vaya al baño con una amiga muy amiga, que no, déjame la puerta abierta nomás para que hagamos pipí, una cosa así, pero el baño es un momento de intimidad de alguien, entonces, ¿por qué tiene que ser? No sé, yo creo que nos falta mucho por aprender y estoy feliz de que esto se debata, se discute y que estemos aprendiendo de esto. Estoy contenta de que haya harta gente que esté pensando como estamos pensando todos, porque la unión hace la fuerza y yo creo que sí podemos cambiar. Eso. Y darle las gracias por la instancia igual. Aprendí un montón. Gracias, Gladys. Perla. Acá. No, básicamente estuvimos hablando con las colegas de las experiencias de todo y yo les comentaba la experiencia que tuvimos de un proyecto que hicimos durante 2 años en el colegio antes de la pandemia. Aunque suene raro, vintage, como dijeron, resulta que yo soy profe de educación física y asumimos el reto, el colegio básica y media, de separar a las niñas y a los niños dentro de la clase de educación física solamente desde el proceso de desarrollo del aprendizaje APP desde primero básico hasta sexto. Y después los juntábamos, pero solamente para el desarrollo de las unidades. Lo que sí, las unidades eran las mismas para los dos. Por ejemplo, si era fútbol dama y era fútbol varón. La única diferencia es que cada profesora le enseñaba la misma materia,
pero adaptándolo a las cualidades físicas, y después terminamos con un campeonato mixto. Y resumiendo de esos 2 años, aunque suene raro, mejoró la aceptación tanto del trabajo individual, mejoró mucho la aceptación del cuerpo del niño en forma individual y la aceptación con el otro. Y no solamente nos tratamos de enfocar en que sí, se ve totalmente arcaico para algunas personas, pero vimos un logro con los niños que ya cuando estaban en media no se miraban como, es que este dama, este es varón, o no miraban que se está desarrollando más, se está desarrollando menos, no, eran niños o eran personas que se comunicaban entre ellos y que se querían hacer grupos, o si a alguno le gustaban los hombres, era irrelevante, eran compañeros y punto. Pero fue eso, un proyecto de 2 años que lo hicimos básicamente con ellos, y que pensamos que a lo mejor ellos mismos se iban a diferenciar, ¿no? Que las niñas hacen esto, los varones hacen lo otro, pero como trabajamos exactamente las mismas unidades por los dos, vimos que al final se complementaron. Entonces, y lo estábamos comparando con el trabajo de otros lugares, y resulta que muchas personas actualmente, cuando tú ves ese trabajo y dices, vas a separar las varones de las damas, es como, pero es que lo estás diferenciando al tiro. Pero logramos hasta incluso incluir personas que tienen problemas de déficit atencional, personas que tenían autismo dentro de las mismas clases, y lograron incluir ese tipo de personas, hasta teníamos alumnas en silla de ruedas. Entonces, no es solamente incluir a las personas por la distinta connotación sexual, sino a incluirlos a todos. Eso. Gracias, Perla. Bueno, para ir cerrando, recordarles que esta es la primera instancia de un ciclo de talleres de sello. Agradecer, porque efectivamente, tal como comentaba Magdalena al principio, cuando hacíamos estas iniciativas el 2017, 2018, claro, era muy incipiente aún las profesoras que estaban como en esta línea, y hoy día sabemos que es una necesidad y un interés de muchas docentes y muchos colegas, así que agradecer. Sabemos que estamos sumamente agobiadas, que la pandemia también ha cruzado el tema de género, y entonces yo valoro mucho más que estemos hoy día, llegamos a un pico casi de 100 profesoras y profesores en este espacio de reflexión. Les comento además que el siguiente taller, que es mañana, hace un análisis histórico de el patriarcado y las olas feministas, y va analizando las tensiones y de algún modo los avances históricos que se han producido a partir de las olas, y cómo además la estructura científica, científica, el conocimiento, todo se va instalando el sexismo, así que es muy interesante tener esa perspectiva histórica, y así la próxima semana además continúan los talleres. Entonces nada, agradecer, les recordamos que el link de mañana es el mismo que hoy, igualmente se va a enviar un correo a todas las personas, a todos los docentes que están inscritas, y espero verlas mañana, pues espero que este espacio hubiese sido de interés de todos, un espacio de reflexión que estamos abriendo, y que esperamos además construir la red de educación no sexista a nivel nacional, cosa que podamos intercambiar materiales, que podamos armar un espacio de reflexión permanente. De la circular donde a ustedes les llegó también había un correo, así que, porque también es importante sistematizar experiencias que tienen ustedes, y eso es muy importante difundirlas, por mínimas que parezcan. Muchas veces las docentes minimizan su trabajo, pero es importante sistematizarlas, difundirlas, porque todos esos espacios sirven para generar nuevas aperturas en otros espacios donde están más al debe aquellas comunidades. Entonces, nada, invitarlas a escribir sus experiencias, a escribir entregar sus sistematizaciones, y poder finalmente el Colegio de Profesores generar una instancia de difusión de todas estas acciones que están haciendo miles de colegas alrededor del país. Así que nada, agradecer, si quieren abrir sus audios para que nos despidamos, y nos vemos mañana.